Y a esta hora en nuestra sintonía abrimos esta sección dedicada a la psicología en la que contamos con Eduardo Caballero. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí una vez más. Un jueves más en Antena con este apartado en el que queremos acercar de una manera fácil, sencilla, entendible la psicología a todos nuestros oyentes. Y hoy, Eduardo, el tema que nos trae es la hipocondría, un trastorno del que seguro tenemos alguna noción, seguro que hemos oído algo, hemos visto incluso alguna película en la que se aborda este trastorno, siempre desde un punto cómico y, bueno, me refiero a esas veces que lo hemos visto en alguna serie, en alguna película, sí, ¿no? Pero hoy vamos a verlo seriamente y tratarlo aquí de una manera en la que todos podamos entenderlo. Eduardo, para empezar, ¿el trastorno de hipocondría en qué consiste? Bueno, Jesús, gracias por la introducción primero, ¿vale? Me alegra mucho volver y estar aquí. Y bueno, pues para todos nuestros oyentes hoy vamos a comentar, como tú bien dices, el trastorno hipocondríaco y vamos a hablar un poco, vamos a empezar hablando sobre qué es o en qué consiste, ¿no? Como tú muy bien has dicho, Jesús, sí que es verdad que hay muchas series, algunas películas que se suele dar un tono más humorístico, pero aplicado a la clínica sí que es verdad que se asemeja a lo que muchas veces te pintan, pero es un poco diferente. El trastorno hipocondríaco también, para la gente que no lo haya escuchado así, a lo mejor hay gente que lo ha escuchado como trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿vale? Que consiste en que una persona tiene un miedo, una preocupación o una creencia a tener una enfermedad grave a partir de la interpretación errónea de unas sensaciones físicas. Y esto es muy importante, ¿vale? Es decir, la persona tiene un miedo o una preocupación a tener una enfermedad grave a partir de una interpretación errónea de las sensaciones físicas. Todo esto lo iremos viendo y lo iremos desarrollando a lo largo del programa de hoy. Porque, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona o qué es lo que padece, qué es lo que siente? Pues, Jesús, las características principales de una persona que tiene un trastorno hipocondríaco, yo te diría que a mí me gusta dividir los síntomas en dos bloques principales. El bloque cognitivo y el bloque físico, ¿vale? El bloque cognitivo, para que nos entendamos, hace referencia a la parte de la mente, ¿no? Entonces, una persona que tiene hipocondría, pues hablamos de que presenta una serie de imaginación mental relacionada con la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto de imaginación mental? Pues primeramente la persona empieza a idearse una serie de imágenes mentales, una serie de visualización mental relacionada con esa enfermedad. Esa enfermedad puede ser absolutamente lo que sea. Para que la gente que nos esté escuchando nos entienda, puedo hacer referencia a, tú imagínate que a mí, por ejemplo, me pasa que algunas veces, tras dormir en una mala posición, me suelo levantar con algún brazo dormido, algún hombro dormido, ¿no? Entonces, tú imagínate que yo me levanto un día y entonces, donde yo hasta el día de hoy pienso que es algo normal, me levanto y empiezo a crearme una preocupación errónea de algo físico que a mí me pasa, ¿vale? Y yo empiezo todo el rato con una serie de visualizaciones mentales y empiezo y digo, oye, a mí esto me está generando malestar y si a lo mejor tengo un moratón por dentro o y si a lo mejor me está... Entonces voy generando lo que se llama la rueda de la rumiación mental, ¿vale? Eso sería como primer síntoma cognitivo. Como segundo síntoma cognitivo tenemos también todo lo que el primero conlleva, que son pensamientos catastrofistas y búsqueda de información constante. ¿Por qué? Porque si yo a raíz de la imaginación mental que yo tengo de mi posible, digo posible entre comillas, problema, empiezo a generar pensamientos catastrofistas de me voy a morir, necesito encontrar una solución a esto, necesito encontrar la certeza al 100% con total seguridad de que no me pasa nada. Entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que hago? Buscar información. Entonces me meto en internet, llamo a no sé dónde, pido cita con no sé quién y claro, internet está bien y está mal. Yo diría a nivel personal o lo que me ha dicho la experiencia es que está más mal que bien. Porque claro, tú te metes en internet, se me ha dormido el brazo o tengo un moratón no sé dónde y al final puedes dar como que tú tienes, yo qué sé, piel muerta o tienes un cáncer de no sé qué. Es decir, al final tú puedes hacerte cualquier lío en la cabeza para acabar diciendo que te quedan 2 días, ¿vale? Y eso lo digo porque eso a mí me ha pasado ya en consulta con algún que otro paciente que me ha comentado que la busca en internet y yo digo, en internet está bien buscar siempre y cuando utilicemos
las páginas que son de organismos oficiales, ¿vale? Eso, la parte cognitiva, Jesús. Y ahora nos iríamos a la parte física. Es decir, ¿cuáles son? La parte física hace referencia siempre a la conducta y al comportamiento que tiene la persona en estas situaciones. Si en la conducta mental, por así decirlo, era la imaginación, la búsqueda de información y los pensamientos catastrofistas, ¿cuáles son las conductas físicas que va a llevar a cabo a raíz de esa parte cognitiva? Pues la primera parte va a ser que yo voy a valorar como amenazante sensaciones fisiológicas que son normales. Es decir, si yo sé que dormí en una mala posición y me levanto con el hombro o con el brazo dormido, para mí yo eso lo interpreto como eso, una sensación fisiológica normal. Una persona que tiene un trastorno hipocondríaco lo va a valorar como una sensación amenazante. Partimos de esa base. A raíz de ahí, ¿qué es lo que hago? Empiezo a comprobarme todo el rato. Tengo conductas de comprobación. Entonces a lo mejor me toco el hombro, me toco el otro hombro, me toco la pierna. ¿Y qué es lo que me originan esas conductas de comprobación? Pues que me da una reacción somática que va asociada a mi estado emocional. ¿Qué me refiero con una reacción somática asociada a un estado emocional? Hablo ni más ni menos que la activación fisiológica de la ansiedad. Y esto a la gente también le pasa a una persona que tiene un trastorno hipocondríaco. Es decir, una persona que empieza a sentir ansiedad cuando está preocupada por a lo mejor un dolor que tiene en el hombro, pues empieza a ir a más y entonces donde al principio tenía ansiedad acaba pensando que parece que se va a morir. Entonces, claro, cuando uno activa lo que te he comentado antes, toda esa rueda, ¿vale? De rumiación, lo que hace que es llama al médico y se hace pruebas con un montón de... con cualquier tipo de especialista. O sea, yo he tenido pacientes que han llamado pues a 5 o 6 médicos especialistas diferentes y se han hecho pruebas de todo, desde analíticas de sangre hasta radiografías, hasta ecografías, resonancias, todo lo que te puedas imaginar. Y claro, evidentemente, pues cuando tú lo abordas desde este punto de vista es un problema. Claro. Sí, porque ya no te sirve con un solo diagnóstico, ¿no? Ya buscas una confirmación y a veces una tercera, ¿no? Efectivamente, ya no te vale con lo que te diga Internet, necesitas ya irte a terceros. Aún así, Eduardo, por lo que estás comentando, además tú el otro día también hablabas de ello, que todos tenemos un poco de esa preocupación, ¿no? Por la salud. No sé si todos tenemos un poco de hipocondría porque escuchamos que el vecino ha tenido, no sé, un infarto y enseguida estamos preocupándonos porque quizá estamos con una respiración un poco más alterada, ¿no? Eso nos afecta un poco a todos, ¿no? Sí, totalmente, Jesús. Y esto va ligado, me alegra que me preguntes esto porque va ligado con el siguiente bloque, que al final es, creo que aquí la gran pregunta sería cómo diferenciar una hipocondría de una preocupación por la salud, ¿no? Claro. Al final, esto es fundamental entenderlo porque la preocupación por la salud es algo normal. Es decir, que alguien se levante y a lo mejor esté 2 o 3 días con una incomodidad o con un malestar a nivel físico, o que me duele la cabeza o que me he hecho daño en el pie o lo que sea, pues dice, bueno, si veo que no se me pasa, acudo al médico. Hasta ahí está todo bien. El problema viene cuando en el trastorno hipocondríaco esa preocupación se vuelve a nivel desproporcionada completamente. ¿Qué significa que la preocupación es desproporcionada? Que me afecta a mi calidad de vida. Es decir, que me impide realizar mis facetas de la vida diaria con normalidad. Y cuando me refiero a facetas de la vida diaria, me refiero a mi trabajo, a mis relaciones, a mis amigos, a mi familia, a cualquier cosa. Porque claro, si yo estoy todo el rato con una rumiación y con una preocupación que es excesiva y desproporcionada, no puedo vivir con tranquilidad. Esa es la principal diferencia entre el trastorno hipocondríaco y la preocupación por la salud. Hablamos que la principal diferencia, repito, es esa preocupación desproporcionada que afecta a la calidad de vida. ¿Y hay algo que podamos hacer con las personas que padecen este trastorno? ¿Cómo les podemos ayudar? Pues hay diferentes formas de ayudar a este tipo de personas, ¿no? que tienen hipocondría. La primera, que para mí es una de las más importantes, siempre lo digo, primero es la escucha empática, ¿vale? ¿Qué significa la escucha empática? La escucha empática es que yo escucho a una persona sin juzgarla cuando habla y segundo, sin defenderme yo cuando la otra persona está hablando. Eso es la escucha empática, que es absolutamente fundamental. Segundo, yo, por supuesto,
hay que, evidentemente, si estamos aquí hablando de psicología, fomentar la ayuda profesional, ¿vale? Es decir, si tú o cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando detecta que tiene algún amigo, algún familiar o algún allegado que tiene este tipo de problema, pues pedir ayuda a algún médico de cabecera, a algún psicólogo, para que algún profesional de la salud empiece a orientarlo. Otra de las cosas, te diría que sería, por supuesto, un estilo de vida saludable, ¿vale? ¿A qué nos referimos con estilo de vida saludable? Estilo de vida saludable entendemos como una persona que, por supuesto, se cuida, y cuidarme no me refiero solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces ahí influye todo. Hablamos de higiene del sueño, hablamos de conductas de actividad física, hablamos de conductas alimenticias, ¿vale? Todo eso va influido, hablamos por supuesto de tener un trabajo, de tener una estabilidad. Todo eso son conductas que hacen que nuestro estilo de vida sea en mayor o menor medida más o menos saludable, ¿vale? Y ya como por última, a la hora de ayudar a personas que tienen un trastorno hipocondríaco, Jesús, te diría que es, sobre todo, otra de las cosas importantes es educar sobre el trastorno hipocondríaco, porque al final creo que es un trastorno que no se conoce mucho, y ahora seguiremos hablando sobre ello, cuando yo no conozco sobre algo es muy fácil juzgarlo. Entonces, si yo a lo mejor no lo conozco y digo cualquier burrada, entre comillas, que se me pase por la boca, pues a lo mejor sin querer una de las personas que está presente puede estar pasando algo parecido y se puede ver ofendida. Entonces, sobre todo, la educación sobre el trastorno hipocondríaco y en general cualquier trastorno o problema sobre la salud mental es absolutamente importantísima. ¿Cuáles son, Eduardo, esas falsas creencias o esos mitos que hay sobre la hipocondría? Pues si hablamos con el tema, o refiriéndonos, mejor dicho, al tema de los mitos, sí que es verdad que existen unos cuantos, ¿no? A mí me ha gustado, yo para el programa de hoy he recopilado 4 mitos concretamente, Jesús, y el primero de ellos es que hay gente que se piensa que una persona hipocondríaca imagina enfermedades. Es como que la persona está todo el rato imaginándose que tiene esto, que tiene lo otro. Una persona que tiene un trastorno hipocondríaco de verdad no imagina enfermedades, realmente se piensa que lo padece. Porque si una persona imaginase, no llamaría al médico, no haría conductas de comprobación, no se haría resonancias, no se haría radiografías, ¿vale? Entonces con eso hay que llevar mucho cuidado. Eso como mito número 1, yo diría al oyente que nos esté escuchando que no es solamente imaginar enfermedades, va más allá. Como mito número 2, Jesús, sí que es verdad que el trastorno hipocondríaco no es una condición voluntaria. Es decir, con condición voluntaria no me refiero a que una persona decide o no ser hipocondríaca, ¿vale? Es decir, porque al final, cuando una persona tiene un trastorno de este tipo, no es que decida esa persona sentir o no sentir ansiedad. Cuando una persona está envuelta en un problema así, lo pasa francamente mal. Francamente mal porque es lo que te he comentado anteriormente. Cuando tú te ves envuelto, que el impacto que ese problema tiene en tu vida diaria a nivel laboral, personal y en muchos ámbitos de la vida, ahí ya pues evidentemente te metes en diferentes problemas, ¿vale? Yo, antes de terminar con los 2 mitos que me quedan, Jesús, me gustaría preguntarte, no sé si tú has oído alguna vez o has escuchado alguna frase que tenga que ver sobre un trastorno con hipocondria, o has conocido a alguien, o estás puesto en el mundo. Bueno, de gente que pueda sentir que tiene Sí, la enfermedad cuando... correcto. Bueno, últimamente con lo del COVID creo que se daba esto mucho, ¿no? Que no sé si eran personas que lo padecían o que todos nos volvimos ahí un poco obsesivos, ¿no? Con esa... Sí, con el tema del COVID, efectivamente, como tú dices, no ha salido el tema, pero sí que es verdad que a raíz de eso hubo mucha gente que entró en lo que se llama el pánico, ¿no? El pánico genera miedo, y yo lo decía por aquel entonces, si en la vida si hay algo que se contagia más rápido que cualquier virus es el miedo, ¿vale? Entonces, claro, cuando una persona lleva a cabo ese tipo de conductas de encerrarse en sí mismo, porque con el COVID, cuando se decretó el estado de alarma, la gente se quedó encerrada en casa, pues hubo gente que sí que lo pasó mal, sobre todo con principios o indicios de trastorno hipocondríaco a la hora de... o hay gente que no quería vacunarse, o hay gente que no quería absolutamente tener ningún tipo de contacto con el exterior, ¿vale? Entonces con eso sí que es verdad que hay que llevar cuidado.
Y al hilo de lo que tú me has dicho, uno de los mitos súper importantes, que es lo que la gente dice, que es yo te diría que es el más común, que es cuando tú a alguien o hablas con tus compañeros o conocidos y no están al día con el tema del trastorno hipocondríaco, lo primero que dice la gente suele ser es como, eso no es nada, o tú no tienes nada, o eso no te preocupes que en 2 días se te cura. Las típicas frases del no tienes nada o eso no es nada son muy perjudiciales para la persona que realmente sí tiene. Porque es lo que, volvemos a lo mismo, una persona que realmente sí tiene un trastorno hipocondríaco, eso no es que no sea nada, es que es el mundo entero. Es que es el mundo porque te impide desarrollar tu vida diaria con normalidad. No puedes trabajar a gusto, no puedes estar con tu pareja a gusto, no puedes estar con tus amigos a gusto. Entonces todo es un problema, ¿vale? Y como último mito, a la hora de desmitificar otra de las creencias erróneas sobre el trastorno hipocondríaco es el deseo de la atención. Y esto es algo muy curioso porque si tú lo piensas, resulta que la gente que tiene un trastorno hipocondríaco muchas veces me han dicho a mí que muchos de sus compañeros le han dicho que lo hacen para llamar la atención. Y realmente yo siempre digo que hay 2 tipos de conducta, ¿no? Las conductas encubiertas y las conductas que tú haces para que la gente quiera o sea, se dé cuenta de que tú lo estás haciendo, ¿vale? Sí que es verdad, y aquí hay una línea muy fina, que algunas personas que tienen trastorno hipocondríaco hacen muchas conductas encubiertas, es decir, sin que la gente se dé cuenta. Y hay otras que la hacen, pero la finalidad no es el deseo de la atención, la finalidad es el deseo de que esa persona realmente está experimentando que tiene un problema, aunque no lo tenga, pero esa persona lo siente como si fuese suyo realmente. Entonces, por eso, desde aquí, pues la gente, los oyentes que nos estén escuchando esta mañana, es muy importante entender que si tenéis algún allegado, algún familiar o algún conocido que pueda presentar alguna de estas características que hemos visto y hablado aquí sobre ellas esta mañana, que llevéis mucho cuidado a la hora, sobre todo, de cuáles son las cosas que decís y por qué es importante siempre pues respetar y entender a la persona que tenemos al lado. Y Eduardo, ¿se puede curar? Pues la hipocondría, lo de curar como tal, es decir, sí se puede, pero esto tiene muchos matices, ¿vale? Se puede, como yo digo siempre, ¿no? Como a media, y voy a explicar por qué. Vamos a ver, una persona que tiene un trastorno hipocondríaco, siempre eso tiene, por supuesto, un tratamiento, ¿vale? Pero siempre va a estar como a la alerta. La palabra clave creo que sería alarma. Es decir, tú puedes trabajar con esa persona y enseñarle cómo reducir la ansiedad, enseñarle una serie de herramientas para trabajar que cuando detecte un síntoma en el cuerpo, evitar la búsqueda de información, ¿vale? Evitar todos esos ataques de pánico, de ansiedad que le suelen dar, pero eliminarla al 100% te diría que no, ¿vale? Porque eso es como, por ejemplo, sin irte más lejos, el alcoholismo, ¿vale? Yo siempre lo digo que una persona que es alcohólica va a ser alcohólica toda la vida. ¿Por qué? Porque tú, una persona que es alcohólica, siempre que esté con un sitio donde gente que haya bebiendo, esa persona siempre va a estar propensa a poder beber. Y esto es igual, el trastorno hipocondríaco, el símil, para que se me entienda, es un poco lo mismo. Una persona que siempre ha estado con una alarma o con una atención constante sobre su propio cuerpo, a la mínima que le pase algo o que le duela algo, siempre va a volver esa atención. El problema, más que en este caso el trastorno hipocondríaco, yo lo que diría es qué hacemos cuando nos dan esas señales que nosotros detectamos como alarma. Es decir, aquí lo que tiene que haber es un trabajo de prevención puro y duro. Cuando yo tengo que, más que entrenar, tengo que ayudar y enseñar a la persona que tiene estos tipos de problemas a prevenir, un trabajo preventivo para que cuando vuelva a pasar, tener una serie de herramientas para saber cómo actuar. Por supuesto, sí que es verdad que siempre va a tener un poco de ansiedad o un poco de preocupación, pero no es lo mismo lo que hemos dicho antes, una preocupación por la salud, que es algo normal y que a mí me permita vivir, que una preocupación que sea absolutamente desproporcional y que no tenga ninguna calidad de vida. Ese es el kit de la cuestión, Jesús. Muy bien, pues hoy hemos conocido un poco mejor este trastorno de hipocondría y qué podemos hacer respecto a él, tanto si lo padecemos como si tenemos a algún allegado que pueda estar sufriendo estos síntomas. Y para profundizar, pues siempre Eduardo les puede atender personalmente, ¿no? Que para eso
puede contactar con él? ¿Cómo pueden encontrarte, Eduardo? ¿Nos lo recuerdas? Pues yo tengo las redes sociales, ¿vale? Que utilizo principalmente dos redes sociales, ¿vale? Instagram, donde mi Instagram es @educpsicólogo, o mi correo electrónico, que es eduardocaballerosicólogo@gmail.com. En mi Instagram sí que es verdad, o también estoy en internet, podéis buscar, ¿vale? Tenéis tanto mi correo como mi teléfono, lo tenéis absolutamente todo, por si lo necesitáis podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por habernos traído hoy este tema a la radio y bueno, seguimos aprendiendo sobre psicología y entendiéndola un poquito mejor en esta sección que cada jueves compartimos aquí en la radio. Eduardo. Yo me lo paso genial con vosotros, Jesús, ya lo sabes, y muchas gracias a vosotros, y aquí seguiremos el jueves que viene dando guerra. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, chao, chao.